Buenas a todos, mi nombre es Lenny Manuel Sánchez de matrícula 2021-1529. Estoy cursando enrutamiento avanzado con el profesor Orlángel de la Rosa. Hoy vengo a presentarle el siguiente video de los laboratorios. Viene siendo el 16.1.2. Este se nombra como configurar la distribución de rutas entre IGRP y OSPF. Entonces nos da unos pasos siguientes que viene siendo construir la red y configurar los ajustes básicos del dispositivo. El segundo punto tenemos que hacer es conectar la red como se muestra en la topología. El siguiente punto es configurar los ajustes básicos para cada dispositivo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente en la práctica. Voy a copiar y a pegar los siguientes comandos y así poder ir explicando. Bien, vamos a aprender los equipos. Primero vamos a configurar aquí el router 1. Bien, aquí hicimos una configuración básica. Primero que todo, aquí vemos que primero hacemos un comando para OSPF versión 3. Le pusimos el carácter número 1. Luego le ponemos un ID. Aquí vemos que llamamos la interfaz y le ponemos una dirección IPv4. Luego le ponemos una IP versión 6 y luego le ponemos una link local. Aquí vemos que OSPF pertenece al área 1 de IP versión 4, al igual la IP versión 6. Aquí, perdón, fue que moví aquí, como se puede observar. Entonces aquí igual hicimos la misma configuración que le hicimos aquí, simplemente cambiando la dirección IP y todo lo que es IPv 3, la link local y así sucesivamente. Igual con la loopback, el único comando que aquí está diferente que se agrega viene siendo el comando OSPF Network point to point, que lo pusimos las loopback punto a punto. Entonces más abajo ponemos la interfaz pasiva, luego la interfaz de IPv4 pasiva, luego pusimos también pasiva la IP. Bueno, pusimos pasiva también la link local, la loopback. Entonces vamos a ir al siguiente router y vamos a hacer lo mismo.
Entonces vamos a explicar. Aquí vemos que hizo una adyacencia con el router 1. Hicimos prácticamente lo mismo de aquí a aquí, simplemente cambiándole algunas cosas. Aquí vemos que pusimos el comando IGRP. IGRP y le pusimos Cisco. Entonces llamamos address family IP. Esta la pusimos en modo que sea por default. Levantamos la interfaz. Entonces llamamos a una interfaz y la levantamos también. Usamos también el comando topology aquí. Entonces aquí le pusimos que publique estas direcciones IP, esta dirección IP que viene siendo la loopback. Aquí vemos que llamamos de nuevamente la IGRP. Llamamos a Unicast Routing otra vez para ponerlo por default, pero en este caso ya sería en IP versión 6. Y ya eso es lo único, simplemente que con las demás interfaces se hace lo mismo. Bien, vamos a ir al router 3 y prácticamente aquí se va a hacer lo mismo que en el router 2, simplemente que ya aquí se configura IGRP y se publican las redes. Bien, como aquí se puede visualizar, configuramos todo normal. Espérate, aquí hizo una pequeña nueva adyacencia, pero bien, configuramos todo, ¿verdad? Modo básico, ya para nosotros es básico. Entonces aquí ya vamos a IGRP Cisco, igual que en el otro que en el segundo router, para hacer la redistribución. Aquí publicamos IGRP. Y listo. Entonces vamos al switch 1, que viene siendo D1. Vamos entonces, aquí hizo una adyacencia con el router 1. Vamos a ver ahora. Aquí vemos que está configurado SPF. Aquí vemos que le pusimos un router ID de 11.11.11.11. Aquí vemos que hicimos un range, llamamos a dos interfaces. Déjame ver, sí, dos interfaces o tres. La pusimos, la apagamos. Aquí lo prendimos, la encendimos.
Eh, aquí encendimos un solo puerto, que viene siendo el 0, el Ethernet 0/0. Entonces aquí le pusimos una dirección IP, una IPv4 y una link local. Y por último pusimos el OSPF en el área 11 al router siguiente, al switch siguiente, que es el de 1. Entonces aquí en la loopback le pusimos su dirección IP y todo normal. Luego llamamos a OSPF de nuevo, agregamos a Unicast Routing, lo ponemos pasivo, lo ponemos por default. Aquí también hacemos lo mismo en IP versión 6, le pusimos una ruta predeterminada y listo. Entonces vamos con el siguiente router. Esperemos la adyacencia. Entonces hacemos la configuración normal. Aquí vemos que llamamos a IGRP, le pusimos Cisco, a Unicast IPv4, entonces la pusimos por default. ¿Qué más? Aquí vemos que apagamos la interfaz. Aquí vemos que la encendimos, la interfaz. Usamos el topology base. Aquí ponemos la ruta, el router ID y listo. Entonces vamos a seguir. El siguiente mandato nos dice que configuremos la redistribución de OSPF versión 3 e IGRP. Primero lo que vamos a hacer es que lo vamos a redistribuir en IP versión 4. Entonces aquí nos vamos a dirigir al destino IGRP AS AS 64512 para realizar las redistribuciones. Tenemos que recordar que IGRP está utilizando el modo con nombre. El comando redistribute se ingresa en el modo de configuración de la topología de la familia de dirección como se muestra. Bien, entonces vamos a copiar el comando y vamos a pegarlo. Vamos al router 2. Aquí vemos que llamamos a IGRP, al address family, authentication, usamos el comando topology. Aquí hicimos prácticamente la métrica, usamos la métrica
100.000 y listo. Entonces dice que debemos de redistribuir OSPF en IGRP para IP versión 6 también. Prácticamente es lo mismo, simplemente es llamando ahí al IP versión 6. Entonces, más abajo nos dice que vayamos al router 2. Debemos de configurar la redistribución de IGRP para IP versión 4 y IP versión 6. Aquí llamamos al OSPF, IP versión 4 y únicas, y redistribuimos EGRP 64512. Entonces, más abajo nos dice que debemos de configurar la redistribución de IGRP para las rutas IP versión 6, OSPF versión 3, mediante una ruta, mediante un mapa de rutas. Entonces, aquí vamos a utilizar el comando router map y vamos a permitir la 10. Eso viene siendo en el mismo router 2, y usamos una set metric type 1. Por último nos dice que debemos de acceder a la familia de direcciones IP versión 6 o SPF. Nos dice que ejecutemos el comando redistribute y debemos especificar el nombre del mapa de ruta. También tenemos que asignar include connect después del nombre del mapa de ruta y listo. Entonces vamos a hacer un copia aquí. Listo, esto fue todo por mi parte. Listo, esto fue todo por mi parte. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.